¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes. Pues se dio a conocer el cuarto nombramiento de la doctora Claudia Sheinbaum, la cuarta tanda, no el cuarto nombramiento, la cuarta tanda de nombramientos de la doctora Claudia Sheinbaum en la integración de su gabinete. Hoy solamente una persona y fue Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ex gobernador de Michoacán, ex legislador, quien asumiría la jefatura, ¿no?, de la oficina de la Presidencia de la República, que ha tenido muchos nombres, ese puesto, desde la coordinación de gabinete, jefe de asesores, en fin, dependiendo de cada mandatario, es que se le fue bautizando de diferentes maneras. El tema es el peso que llega a tener ese encargo, y es ahí donde comienzan, por supuesto, a surgir las dudas y los cuestionamientos. Claudia Sheinbaum destacó el papel que ha tenido Lázaro Cárdenas durante toda su trayectoria política, la cercanía con la que dice se han ido formando, que han sido compañeros de lucha durante muchos, muchos años, la presencia que puede traer el apellido Cárdenas en su gabinete, y Lázaro Cárdenas se mostró solidario con Claudia Sheinbaum, se mostró obviamente empático, se mostró decidido, ¿no?, a apoyar cada una de sus labores. En las preguntas y respuestas le cuestionaban a Sheinbaum cuál será el papel de Lázaro Cárdenas, si no chocará con la Secretaría de Gobernación, y Sheinbaum fue muy prudente, dijo, no, no, la Secretaría de Gobernación tiene, por supuesto, sus labores, pero también la jefatura de la oficina de la presidencia, coordinación de gabinete, como ustedes quieran, puede influir en un momento dado en la discusión, puede intervenir en algunas labores que yo le encargue o representarme en otras oportunidades. Es un tema que sin duda alguna no puede escapar del análisis relacionado a la presencia de Claudia Sheinbaum en la casa del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y lo que sucede después cuando Cuauhtémoc Cárdenas apoya abiertamente ya a Claudia Sheinbaum, cerrando filas, digámosle de esta manera, la llamada izquierda mexicana. Y ahí, por ejemplo, lo que brinca y comienzan ya los cuestionamientos es si realmente la relación personal entre Sheinbaum y Lázaro Cárdenas fue lo que privó en este nombramiento, o fue, ¿no?, el pago de cuota, el pago de un acuerdo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. A mí me queda claro algo, que es el simbolismo. Para mí hay un simbolismo muy marcado en esta decisión, ¿no?, en este nombramiento de Lázaro Cárdenas como jefe de la oficina presidencial. Para mí, si me lo preguntan, sí es un pago al apoyo de la familia Cárdenas, y aquí lo que hay que ver es la trascendencia que tiene ya en la ejecución del mismo. Ese es el punto clave en todo esto. No, por supuesto, se les da el beneficio de la duda a Claudia Sheinbaum, ella sabrá por qué tomó esta determinación, pero yo creo que ya todo pasa por la trascendencia que tenga en el día a día Lázaro Cárdenas Batel, y el lugar que le dé Claudia Sheinbaum a la propia Rosicela Rodríguez, a la propia Altagracia, por supuesto, a personajes que son mucho más cercanos a ella en el día a día, Omar García Harfuch y demás. Si hacemos una pequeña historia, ¿no?, de aquellos personajes que han estado al frente de esta oficina de la presidencia, como se le conoce, no ha estado presente siempre, pero son personajes de una fuerza particular al interior de los gobiernos. No son gente que pasara desapercibida, o gente que no tuviera peso, o gente que no tuviera mando. En muchas ocasiones eran los Pepe Grillos de los presidentes, eran aquellos que le ayudaban a poner orden, ¿no?, en lo que sucedía a su alrededor, eran sus principales asesores. Basta recordar a Carlos Salinas de Gortari. ¿Quién fue su jefe de oficina? Pues José Córdoba Montoya. José Córdoba Montoya inició el 6 de diciembre del 88, si no mal recuerdo, y concluyó sus labores en marzo de 1994, ya cuando el sexenio de Carlos Salinas de Gortari estaba entrando en su etapa final, y que ya había un rompimiento entre Salinas y el propio Córdoba Montoya, cuando Carlos Salinas tomó la determinación de disminuir sus facultades, de disminuir su poder frente
al gabinete. ¿Por qué? Porque había voces que señalaban ya una intromisión constante de Córdoba Montoya en decisiones de Carlos Salinas de Gortari, marcados, insisto, por este rompimiento que se da en el grupo compacto entre el salinismo y el neoliberalismo. Carlos Salinas de Gortari quería encabezar su propia corriente ideológica, política, económica, como desde el poder en México. Y por supuesto que eso expulsaba, separaba a aquellos que eran neoliberales en toda la extensión de la palabra. Este enfrentamiento, como se los he dicho en otras ocasiones, derivó en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Quien le siguió a Córdoba Montoya fue Santiago Oñate. Santiago Oñate, un político de la vieja guardia, un político priista, incluso que llegó a ser dirigente nacional del PRI, un hombre que era fácilmente maleable. Sí, hay gente que dice que tenía cierto carácter, pero nunca tuvo la ascendencia que tenía José Córdoba. Se le colocó ahí porque se requería alguien que ejecutara en ese momento y también como una especie de mensaje en esta disputa de las élites, en esta disputa de los grupos, no para buscar una alianza por parte de Salinas con ciertos grupos priistas que no veían con buenos ojos a Córdoba Montoya desde un inicio. Incluso Santiago Oñate posteriormente fue gente que de una u otra manera estuvo cerca del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ahora, el caso del propio Ernesto Zedillo, ¿no? Fue en un principio Luis Telles. Luis Telles, que es uno de los grandes representantes del neoliberalismo, orgulloso integrante de esa corriente ideológica, económica, política, y que fue un personaje que estuvo involucrado en todo lo relacionado con las privatizaciones, ¿no? Uno de los grandes ejecutores de las privatizaciones, de los grandes asesores, de los grandes beneficiados y que permitió el beneficio de las grandes empresas, de las cuales posteriormente él, por supuesto, recibió contribuciones ilegales y legales también cuando dio la famosa puerta giratoria. Pero un hombre, Luis Telles, sumamente polémico, pero que representaba a ese rostro, no, detrás del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León y que va de la mano con la segunda ola privatizadora, esta sí ya con el neoliberalismo tal cual, el neoliberalismo duro al frente del país. Posteriormente, Zedillo desapareció, esa oficina la desapareció a la mitad de su gobierno, si no mal recuerdo, por ahí del 97 estuvo vacante, ¿no? Hasta el final de la misma. Y llegó Vicente Fox Quesada y Vicente Fox Quesada estructuró, reestructuró, volvió a estructurar el gobierno, pero hubo dos personajes que pudiéramos pensar o creer que jugaron un papel en ese sentido, Marta Sagún de Fox y Ramón Muñoz. Incluso muchos panistas bajo off the record, por supuesto, llegaban a comentarte que las reuniones de gabinete eran un poco desesperantes porque eso era una especie de Montessori, con todo el respeto para los amigos y amigas egresados del Montessori. Ustedes saben por qué se dice, ¿no? Por las libertades que se le permiten. Y la realidad es que Ramón Muñoz era un cuate muy enfocado al optimismo, muy enfocado a estos cursos de superación, que hacía diagramas, que hacía ejercicios de integración, pero no se tomaban decisiones importantes en materia particularmente política. Incluso uno de los hombres duros del gobierno de Fox, quien comenzó a ignorar a Ramón Muñoz, fue Francisco Gil Díaz. Francisco Gil Díaz, que se mandaba solo en esta administración. Francisco Gil Díaz, que se dio cuenta que pues ni Marta Sagún ni Ramón Muñoz estaban a la altura de ese puesto y, por lo tanto empezó a desoírlos, ¿no? Y tener y tomar decisiones propias que ni el propio Vicente Fox Quesada se atrevía a llevar la contra. No por eso fue positivo, en muchos sentidos fue sumamente negativo para el país, tanto por los cambios, tanto por las medidas que hubo para consolidar el sistema económico y también profundizarlo en beneficio de una élite. Francisco Gil Díaz fue otro de los hombres de la famosa puerta giratoria que aparte llevó a cabo acciones supuestamente para renovar la Secretaría de Hacienda, para renovar dependencias y en realidad eran recortes de personal, ¿no? Sin ningún tipo de beneficio para aquellos que se iban y colocar a personas más cercanas a ciertos conceptos y a ciertos compromisos, aunque no tuvieran los conocimientos. Por eso a mí me da mucha risa cuando ahora en la discusión del Poder Judicial se aparecen y te dicen, no, es que siempre hay que buscar que sea la persona más capaz, cuando en muchas ocasiones en estos gobiernos entraba gente no capaz, sino gente leal.
Así de sencillo. Entonces, Gil Díaz, pues fue un personaje bastante, pero bastante oscuro, que supo mantenerse lejos de la discusión, lejos, por supuesto, de los medios de comunicación, muy al estilo, muy formado en la escuela de Luis Telles, de Córdoba Montoya, que ejercían un poder, pero no por eso tenían que hacerlo público, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían perfectamente que cuanto fuera público, se volvían motivo de crítica, motivo de señalamiento. Hay gente que considera a Francisco Gil Díaz como un personaje positivo, que tuvo un buen ejercicio al frente de la Secretaría de Hacienda, que impidió incluso que los hijos de Marta Sagún se sirvieran con la cuchara grande, precisamente por esa independencia que tenía y por representar los intereses fácticos. Es decir, Gil Díaz en realidad no representaba los intereses de la nación. Fue un secretario de Hacienda que representaba netamente los intereses empresariales. De ahí a que también tuviera esa independencia de lo que pudieran decir personajes caricaturescos como eran Ramón Muñoz o la propia Marta Sagún. Marta Sagún que de verdad se creyó desde esa posición que era la principal asesora de Vicente Fox. Marta Sagún asesoraba a Vicente Fox. Marta Sagún tomaba decisiones en el gabinete de Vicente Fox. Marta Sagún dictaminaba políticas en el gobierno de Vicente Fox. El propio Fox lo dijo, ¿no? Que eran un matrimonio presidencial, aun cuando nadie había votado por su esposa. Entonces, justificándose en el tema del feminismo, ¿no? Y eso fue un otro personaje que fue esta Marta Sagún, que ocupó, digámoslo así, de cierta manera y no oficial, porque, insisto, estaba vacante oficialmente ese puesto, pero existía en el día a día y tenía un peso muy fuerte, porque todos en el gabinete, con excepción, insisto, de Gil Díaz, se plegaban a las directrices de Marta Sagún. Y bueno, obviamente Marina y Sedena no le hacían caso, pero fue incluso en esa época que Sedena también comenzó a mandarse sola. Así de sencillo. Así de sencillo. Fue cuando el general Clemente Vega, ¿no? Si no mal recuerdo, ya tomaba decisiones propias, punto y aparte, ¿no? Así de, ¿por qué? Porque se da cuenta que políticamente eso era un desastre y porque además el ejército respondía ya más a esta penetración que había con el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Entonces, ahí tiene usted un ejemplo palpable de cuando pones a personajes sin ningún tipo de capacidad, ¿no? En un punto tan importante. De ahí nos vamos con Felipe Calderón. Felipe Calderón, al primero que tienes a Juan Camilo Mourinho. Juan Camilo Mourinho, que era, pues sí, su hombre de todas las confianzas, un personaje que tenía una coordinación muy fuerte, que tenía un peso muy claro y que mediáticamente todos sabíamos quién era Juan Camilo Mourinho, lo mismo que en el gabinete. Incluso como les platicaba en la entrega de la mañana, Juan Camilo Mourinho tuvo enfrentamientos directos con el viejo panismo, con ese panismo representado en el gabinete por Francisco Ramírez Acuña, por ejemplo, quien era el primer secretario de Gobernación de Calderón y que llegó a ese puesto para pagar cuotas también por el apoyo del PAN en Jalisco. Ustedes recuerdan que en la contienda interna, Calderón le gana 2 de 3 a Santiago Krill, pero cabía la posibilidad de que si Alberto Cárdenas, quien había sido gobernador de Jalisco, se aliara con Krill, podían darle la vuelta a Calderón. Y lo que hizo Calderón fue llegar a un acuerdo con el Grupo Jalisco, en donde estaba Ramírez Acuña, estaba Alberto Cárdenas y otros, para que no llevaran esa alianza. Y por lo tanto, Krill perdió la elección interna y el pago de cuota fue a Francisco Ramírez Acuña, que por lo tanto pensaba o creía que podía hacer lo que él quisiera, ¿no? Y esto lo llevó a constantes enfrentamientos con Juan Camilo Mourinho hasta el punto que Mourinho lo sacó del gabinete y entró él en su lugar con las consecuencias que todos sabemos en esta historia que se ha querido vender como un accidente. Nunca podemos pensar que fue un accidente, fue un asesinato de Juan Camilo Mourinho. ¿Quién lo mató? Bueno, diversas historias te hablan de que si fue el Mayo Zambada porque no cumplió un compromiso. Yo insisto, desde mi óptica, y ustedes me conocen, un narcotraficante jamás se va a atrever a ir en contra de un secretario de gobernación, a menos de que tenga el apoyo de alguien más fuerte que ese secretario de gobernación. Y ese alguien es un poder fáctico, ya sea económico, ya sea militar, que no estuvieron de acuerdo con algunas decisiones de Mourinho o que se enojaron por esa voracidad de Mourinho en el caso de Petróleos Mexicanos, porque Mourinho lo que tenía con Calderón es que tomaban decisiones, en definitiva, ¿no? Que iban saqueando el país en muchos aspectos para sus propios negocios. Entonces, por ahí tuvieron algún enfrentamiento económico o simple, trataron, te soy honesto, trataron de tener el control del negocio del narcotráfico internamente y se toparon con una realidad, ¿no? Que hay un poder por arriba de ellos que controla y maneja ese tipo
ese tipo de ganancias, pero de que haya sido el Mayo Zambada, únicamente el Mayo Zambada, no dudo que el cártel de Sinaloa lo haya ejecutado. Y si el cártel de Sinaloa ejecutó esa orden, la orden vino de la CIA, punto. Así de sencillo, o de la DEA, de las agencias estadounidenses. No hay por qué buscarle mucho, pero que haya sido un narco por sí solo, sinceramente yo no lo creo. Después estuvo Gerardo Ruiz Mateos, ¿no? Este hombre, un hombre gris, podríamos decirle así, un hombre muy enfocado al tema financiero, quien pasó sin gran pena, sin gran gloria, ¿no? Por este puesto, aun y cuando estuvo en dos etapas. Estuvo primero de enero del 2008 a agosto de ese mismo año y posteriormente estuvo de julio del 2010 a noviembre del 2012, por cierto. Incluso él fue quien llegó a sustituir a Patricia Flores, a quien le decían la jefa, y que bueno, hay muchos comentarios de la materia, no quiero caer en el chisme ni mucho menos, pero según los datos, según las informaciones, Margarita Zavala no estaba muy contenta con Patricia Flores, ¿no? Entonces, Margarita Zavala que tenía, porque ojo, mucha gente creo piensa que Margarita Zavala era una mujer débil, ¿no? Margarita Zavala tiene una fuerza muy particular y es una mujer que domina en muchos sentidos a Felipe Calderón y tiene una vena política muy fuerte. Margarita Zavala hay un respaldo político muy fuerte. Entonces, para ella, que Patricia Flores tomara decisiones o influyera en su esposo, en el presidente, la hacía a un lado. Entonces Margarita Zavala tomó control y ¿qué hizo? Sacarla completamente del escenario como tal, ¿no? Así de sencillo y volvió Gerardo Ruiz Mateos, que pues era un personaje acomodaticio. En el caso de Enrique Peña Nieto, el primero que estuvo en ese puesto fue Aurelio Nuño. Fue Aurelio Nuño, un hombre de todas sus confianzas, que incluso querían que fuera presidente de la República, que ya lo hemos visto como es, ¿no? De un tono de voz suave, relajado, pero que tiene una mano bastante pesada, Aurelio Nuño, ¿no? Operador de la reforma educativa junto con Claudio X González y un hombre que fue coordinador de campaña de José Antonio Miet Ribreña, es decir, ahí tiene usted el resultado, es un hombre que no tenía capacidad operativa y que difícilmente se le puede considerar un líder al interior de un equipo de trabajo. Además, seamos muy claros, aun cuando después llegó Francisco Guzmán Ortiz a ese puesto, cuando Nuño pasó a la Secretaría de Educación Pública, la realidad es que quien era el hombre fuerte de Peña Nieto era Luis Videgaray, punto. Y él era un hombre en Hacienda, después Cancillería, siempre fue Luis Videgaray, el hombre fuerte del gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y era el que realmente mandaba y ejecutaba al interior del gabinete de Peña Nieto, incluso muchas veces tomando decisiones polémicas. Y hay muchas voces que dicen que en el tema de los estudiantes de Ayotzinapa falta saber qué participación tuvo Luis Videgaray como cerebro de ese gobierno, ¿no? Porque queda claro que no estuvo ausente, no fue exento de esta discusión. Y finalmente Alfonso Romo. Alfonso Romo, este hombre que llega de la mano de López Obrador, generando un cortocircuito en las izquierdas, porque Romo es un pinochetista, es un derechista, es un proempresario, es un enemigo de los derechos laborales y sociales, es un tipo que apoya el maíz transgénico en toda la extensión de la palabra, no es alguien que en su trayectoria podamos hablar de un personaje comprometido con la justicia social, ni mucho menos, esa es la verdad. Es un tipo similar en muchos aspectos a Claudio X González, así de sencillo, pero su relación con Andrés Manuel López Obrador lo llevó a esta oficina en donde fue muy particular porque Andrés Manuel López Obrador siempre ejerció un poder en su gabinete. Y dentro de ese gabinete había personajes fuertes, el caso de Ebrard, ¿no? Que literal Ebrard se arreglaba con López Obrador, no se arreglaba con Alfonso Romo. Y bueno, con Romo tenía al parte de todo buena relación, ¿no? Pero Romo era más que otra cosa ese enlace con los empresarios, ese enlace con el poder fáctico, el poder económico, para evitar que éste se saliera de cauce como tal, ¿no? Pero después comenzaron a darse a conocer muchos negocios, el caso del agua, por ejemplo, el caso del maíz transgénico, que obligaron a Romo a dejar oficialmente la oficina de la presidencia. ¿Por qué? Porque estaba dañando ya la imagen del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Quedó como una especie de asesor externo que de vez en cuando se reunía con Andrés Manuel López Obrador,
pero en definitiva fue un jefe de la oficina presidencial muy sui generis, pensando en un gobierno netamente de izquierda, tan preocupado con las cuestiones laborales, que llegara un hombre que tiene una mentalidad completamente diferente, pero fue parte de estos escenarios de Morena con Andrés Manuel López Obrador, que logró aglutinar a diferentes voces a su alrededor, ¿no? Y que posteriormente asumió, ¿no? Como presidente de la República y logrando que todas esas voces de una u otra manera pudieran comportarse o regirse bajo su propio liderazgo. Y quienes salían del cauce, como el caso de Romo, el caso de Scherer, pues eran hechos a un lado. Ahora aparece Lázaro Cárdenas Batel y la gran pregunta es esa, ¿no? La gran pregunta es esa. Ya en el ejercicio del poder, ¿será también simbólico este nombramiento? ¿O realmente tendrá un peso específico en el gobierno que iniciará, por supuesto, ya en los próximos meses? Y sobre todo, ¿qué tipo de jetatura tendrá frente a pesos pesados como el propio Ebrard, como el propio Juan Ramón de la Fuente, como Omar García Harfuch, como Rosicela Rodríguez, como Raquel Buenrostro, como Julio Verdegué, en fin, personajes que tienen una personalidad fuerte, una personalidad propia, intereses en muchos aspectos y que de una u otra manera pueden estar igual que con Andrés Manuel, bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum y veremos cómo se ejerce. Yo me inclino a que puede ser un puesto mucho más simbólico que realmente algo que ejecute como tal con el peso que les he descrito. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Ya lo saben, si les gustó el video, déjenme su comentario, déjenme su punto de vista, compártanlo si son tan amables. Y por supuesto, suscríbanse a su canal. No lo olvide, entre más suscriptores haya, es uno. Hay 3 sellos de calidad, dicen por ahí, que permiten que YouTube nos esté recomendando. Su like o su me gusta, su comentario. ¿Por qué? Porque el me gusta, obviamente, me gustó. El comentario es la interacción, quiere decir que YouTube piensa, bueno, este video les gustó a tal grado que están comentándolo, vale la pena recomendarlo, pero si también se suscriben, bueno, no. Es muchísimo, son las tres partes que nos ayudan muchísimo a crecer, además de compartirlo, por supuesto, además de compartirlo. Y por supuesto, si hay oportunidad, super chat, super gracias, o bien únanse al canal. Yo les agradezco en el alma, como siempre, un gusto, como siempre, un placer, y los veo al ratito.